uno, dos, o los integrantes del grupo que deseen. ¿Ya? Sigan, por favor. Comienzo yo, economista. Síganos. Buenos días. Ya, comenzamos con la expectativa y las decisiones de recapitulación. Las expectativas y las decisiones del consumo y de inversión. Como vemos, tenemos una figura que la denominamos figura 1, que representa las numerosas vías por las cuales las variables futuras esperadas afectan a las decisiones actuales tanto directamente como a través de los precios de los activos. En la siguiente imagen vamos a presentar en el primer recuadrito que vemos ahí un aumento de la renta laboral real después de impuestos actual y futura o un descenso de los tipos de interés reales actuales y futuros esperados, aumenta la riqueza humana. Como recordamos, la riqueza humana es el valor actual descontado esperado de la renta laboral real después de los impuestos. Y esta, la cual a su vez aumenta el consumo. Ya, en los segundos cuadritos tenemos que un aumento de los dividendos reales actuales y futuros esperados o un descenso de los tipos de interés reales actuales y futuros esperados eleva los precios de las acciones, lo cual provoca un aumento de la riqueza no humana y a su vez un aumento del consumo. Continuamos con que un descenso de los tipos reales nominales actuales y futuros esperados provoca una subida de los precios de los bonos, lo cual induce un aumento de la riqueza no humana y a su vez el aumento del consumo. En este caso de los bonos, son los tipos de interés nominales, no los reales, porque los que importan, ya que los bonos son derechos sobre los dólares futuros y no sobre bienes futuros. Y en el último recuadro tenemos que un aumento de los beneficios reales después de los impuestos actuales y futuros esperados o un descenso de los tipos reales actuales y futuros esperados eleva el valor actual de los beneficios reales después de los impuestos, lo cual provoca a su vez un aumento de la inversión y, y lo cual provoca un aumento de la inversión. Y en este cuadrito tenemos así como la figura muestra las expectativas que afectan a las decisiones del consumo y a la inversión, tanto de forma directa como a través del precio de los activos. Buenos días, economista compañeros. A continuación, las expectativas y respecto al modelo IS. Como nos comentaba anteriormente la compañera, las expectativas juegan un rol trascendental en las decisiones en las cuales toman estos agentes económicos. Como se puede decir, aquellas expectativas que son referentes al consumo, estas influyen de manera indirecta e indirectamente. Las directamente están formando sus expectativas sobre la riqueza humana, sobre la cual se posee y sobre la cual debe comprender las futuras rentas laborales. También aquí se incluyen los intereses reales y aquellos futuros impuestos. Y lo que influye respecto a indirectamente es lo que comprende todas las acciones, los bonos, lo cual es considerado como la riqueza no humana. Y también comprende aquellas expectativas que son y aquí se calcula aquellas expectativas de la riqueza no humana que se calculan dentro de los mercados financieros. Las expectativas también afectan a la inversión de dos maneras importantes, que son los beneficios actuales y los beneficios futuros esperados. De acuerdo con el supuesto simplificador de que las empresas esperan que los futuros beneficios y tipos de interés sean iguales a los actuales, podemos pensar que la inversión depende del cociente entre los beneficios y el costo de uso del capital, donde el costo de uso es la suma del tipo de interés real y la tasa de depreciación, en la cual la podemos evidenciar en la siguiente fórmula.
Va. ¿Alguien va a seguir? Chicos. Sí, economista, no sé qué pasó, chicos. ¿Quién seguía? Supusimos que el consumo solo dependía de la renta actual y que la inversión solo dependía de la producción actual y del tipo de endeudamiento, que es igual al tipo oficial más una prima de riesgo. Definimos el gasto privado agregado como la suma del gasto de consumo y el gasto de inversión. A de Y T R X igual a C Y menos T más I Y R más X, donde A es el gasto agregado. Con esta dotación podemos expresar la relación IS de la siguiente forma. Y es igual a de Y de TRX más G. Las propiedades del gasto privado agregado A es una función creciente de la renta Y. Cuando aumenta la renta, también aumentan el costo y la inversión. Es una función decreciente de los impuestos T. Cuando suben los impuestos, el consumo disminuye. Es una función decreciente del tipo oficial real R. Cuando sube el tipo oficial real, la inversión disminuye. Es una función decreciente de la prima de riesgo X. Cuando sube la prima de riesgo, el tipo de endeudamiento aumenta y la inversión disminuye. Al momento que nos centramos en esta ecuación, nos vamos a centrar más en las expectativas. Por lo tanto, aquí ya no será tanto importante el riesgo y esto lo tomaremos más como un factor constante. Además de que también hacemos que el gasto no solo dependa de variables actuales, sino también de futuras. Por lo que Y, T más eso, y T y RT pasan a ser la renta futura esperada, los impuestos futuros esperados y el tipo de interés real esperado. Por lo tanto, los aumentos de la renta actual o la futura esperada también elevan el gasto privado. El aumento del impuesto real o futuros esperados reducen el gasto privado. Por último, las subidas de los tipos de interés reales o futuros también reducen el gasto privado. Listo, entonces ahora tomando en cuenta las expectativas, se puede trazar una nueva curva IS del periodo actual, en la que vamos a tomar en cuenta a la producción actual y al tipo de interés real actual. Entonces vamos a considerar también que las demás variables vienen dadas. Entonces se traza tomando en cuenta el valor de los impuestos actuales y futuros esperados y la producción esperada y el tipo de interés oficial esperado. Entonces, como la pendiente de esta nueva curva IS también es negativa, podemos considerar que una reducción del tipo de interés real actual y el gasto privado eleva la producción a través del multiplicador. Entonces, dado que se encuentra más inclinada esta curva, y si consideramos que se mantiene todo constante, una reducción del tipo oficial de interés solo produce un pequeño efecto en la, en la producción actual. Aquí como podemos ver la reducción desde RA hasta RB y ahora se desplaza desde A hasta B. Eso también viene dado porque si se reduce el tipo de interés actual, pero las expectativas sobre el futuro no consideran que va a disminuir o que va a haber un cambio en el tipo de interés, las empresas no están dispuestas a modificar sus decisiones de inversión. Continúe, compañero.
Sigan, chicos, por favor. Compañeros, el siguiente, por favor. Puede continuar yo, economista, no han llegado los compañeros. Entonces, un incremento del gasto público actual eleva el gasto, dado que el interés, dado el tipo de interés, desplazando la curva IS hacia la derecha. Y en cambio, una subida de los impuestos desplaza la curva hacia la izquierda. Por lo tanto, vemos que las variaciones de tanto los impuestos como el gasto desplazan la curva IS. Y las variaciones de las futuras... Yo sigo, Gustavo. Dale. Se me fue el internet, perdón. Las variaciones de las variables futuras esperadas, que viene a ser la producción esperada, los impuestos esperados y el tipo oficial o esperado, también desplazan la curva IS. Por tanto, un aumento de la producción esperada desplaza la curva IS hacia la derecha. Un aumento de la renta esperada lleva a los consumidores a considerarse más ricos y gastar más. Un aumento de la producción futura esperada implica un aumento de los beneficios esperados, lo que lleva a las empresas a invertir más. Un aumento del gasto de los consumidores y las empresas provoca, a través del efecto multiplicador, un aumento de la producción. Además, utilizando un argumento similar, una subida de los impuestos futuros esperados lleva a los consumidores a reducir su gasto actual y desplaza la curva IS hacia la izquierda. Y una subida del tipo oficial real futuro esperado reduce el gasto actual, provocando también una disminución de la producción y desplazando la curva IS hacia la izquierda. Eso es todo, economista. Ya, muy bien. Creo que fueron muy claros y muy específicos en los, en los efectos, sobre todo. Recuerden que aquí estamos estableciendo primero una ecuación para describir como tal diríamos, estos efectos. Luego, con el uso del modelo ISLM, también explicamos cuáles son los desplazamientos que se dan. Y eso nos va a servir para explicar cuáles serían los efectos de políticas específicas como la política monetaria y la política fiscal. Ya, igual no se preocupen, después voy a explicar cada uno de los más bien a reforzar, porque ustedes ya nos han explicado y los otros grupos también nos van a explicar, en este caso, lo que corresponde a cada una de las políticas que se pueden aplicar. Muchas gracias. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Política monetaria. Buenos días, compañeros, buenos días, economista. Tal vez si me visualizan la pantalla, la presentación. Sí. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 2 y nos tocó la parte de la sección 2, que es la política monetaria, las expectativas y la producción. Este grupo está integrado por Ariana, Yulisa, Nayeli, Anthony, Patrick, Ricky, Adrián y mi persona. Ya. Los efectos de la política monetaria en el gasto y la producción de un país dependen de cómo estos afecten a las expectativas sobre la producción futura y el tipo de interés reales futuros. Por ello debemos analizar la política monetaria en distintos tipos de interés, ya sea nominal y real, actual y esperado. Tengo el caso de que cuando el Banco Central del Ecuador aumenta la oferta monetaria, el tipo de interés disminuye y el gasto aumenta. Este está presente en distintos, como lo mencioné, tipo de interés nominal y real, tipo de interés actual y tipo de interés futuro esperado. La relación al modelo ISLM es una herramienta muy importante que permite analizar el lado de la demanda de la economía y determinar los niveles de tipo de interés y renta para que los mercados de bienes y de dinero estén simultáneamente en equilibrio. La relación de IS es el tipo de interés real actual y futuro esperado, mientras que la relación LM es el tipo de interés nominal actual. Los efectos de la reducción del tipo de interés en el tipo de interés real actual futuro
esperado y futuro esperado dependen de dos factores, que uno de ellos es que los mercados financieros revisen sus expectativas sobre el interés esperado y sus variaciones, y que los mercados financieros revisen sus expectativas sobre la inflación esperada y sus variaciones, ya sea alto o bajo. Ya, ahora tenemos la curva del modelo ISLM, en el cual la curva IS tiene una pendiente negativa y es muy inclinada, manteniéndose todo lo demás constante. Una variación del tipo de interés actual tiene un pequeño efecto en la producción, y dado el tipo de interés real actual fijado por el Banco Central, que es la recta LM, el equilibrio se encuentra en el punto A. La reconsideración de la política monetaria. Ahora supongamos que la economía del Ecuador presenta una recesión y el Banco Central decide reducir el tipo oficial real. Entonces, el equilibrio del punto A se traslada al punto B, donde la producción es más elevada y el tipo de interés real es más bajo. En las variaciones del tipo de interés actual, si no van acompañados de cambios de las expectativas, solo producen un reducido efecto en el gasto y a su vez un pequeño efecto en la producción. Las perspectivas de que baje el tipo oficial real futuro y aumente la producción futura elevan el gasto y la producción, desplazando la curva IS hacia la derecha, y ahora el punto de equilibrio es el punto C. Y aunque el efecto directo de la expansión monetaria sobre la producción es pequeño, los cambios de las expectativas son mucho mayores. Y ahora, por lo tanto, los efectos de la política monetaria en la producción dependen mucho de si influye o no en las expectativas y de cómo influyen ellas. De hecho, cualquier tipo de política macroeconómica depende crucialmente de cómo afecten las expectativas. En este caso, si una expansión monetaria induce a los inversores financieros, empresas y consumidores a revisar sus expectativas sobre los tipos de interés futuros y la producción futura, puede influir mucho en la producción. Y también, si las expectativas no varían, los efectos de la expansión monetaria en la producción serán limitados, ya que los individuos forman sus expectativas evaluando el rumbo probable de la futura política esperada y averiguan las consecuencias para la futura actividad económica. Siguiente. Estas se denominan las expectativas racionales, las cuales consisten en una teoría económica, lo cual indica que los agentes económicos forman sus expectativas de manera racional, utilizando toda la información que tengan disponible. Estas expectativas han sido de gran importancia desde la antigüedad para la macroeconomía, pero es hasta inicios de la década de los 70 que los macroeconomistas analizaban las expectativas de una de las siguientes formas. Una es los instintos animales, las cuales son provenientes de una expresión keynesiana en las que los cambios de las expectativas eran importantes, pero no las explica. Y la otra son las sencillas reglas basadas en el pasado, en la que la gente tenía expectativas estáticas, es decir, que esperaba que el futuro fuera como el presente, o también suponían que la gente tenía expectativas adaptativas. Por ejemplo, si su predicción de una variable dada en un periodo dado resultaba demasiado baja, se suponía que la gente se adaptaba, elevando sus expectativas sobre el valor que tendría la variable en el siguiente periodo. Actualmente, la mayoría de los macroeconomistas utilizan el supuesto de las expectativas racionales como una hipótesis de trabajo en los modelos que elaboran y en su análisis de política macroeconómica, más no porque crean que la gente siempre tiene expectativas racionales. Resumiendo todo esto, los efectos de la política monetaria dependen fundamentalmente de su efecto sobre las expectativas. Si las expectativas varían, el efecto sobre la política monetaria es grande. Por el contrario, si las expectativas no varían, el efecto sobre la política monetaria es pequeño. Y las expectativas racionales, los agentes de sus expectativas utilizando toda la información disponible de forma eficiente. Sí, buenos días, economista. Buenos días, compañeros. A continuación vamos a exponer un ejemplo de la política monetaria, el cual hemos tomado la crisis del 2008 que se dio en Estados Unidos. Entonces, para iniciar vamos a tener en cuenta el concepto de política monetaria, que es el conjunto de instrumentos en los que se vale el Banco Central
para regular la cantidad de dinero existente en los mercados y con ello las variables subyacentes como son las tasas de interés que determinan en algunos casos la inversión y las tasas de cambio y de inflación. Bueno, para empezar sobre el inicio de la crisis, algunos autores mantienen que el inicio de la crisis del 2008 se remonta a periodos como la década de 1980 y que debido a esto ha venido tratando de solucionarse, pero fue en el año de 2001 cuando se dio la burbuja de la tecnología, la cual se dio por la expansión de las acciones de Internet, que se logró, como decir, subsanar esto con la reducción de las tasas de interés, que incluso llegaron a ser muy bajas al 1%, tomando esto en cuenta la trampa de liquidez, que son los intereses cercanos al 0%. Entonces, lo que se logró con esta tasa muy baja de interés es volver a dar liquidez a la economía, pero también esto se encontró con otra problemática, la cual fue del atentado del 11 de septiembre, el cual hizo que las expectativas de los inversores disminuyeran. Entonces, lo que se trató fue de subsanar esto con la burbuja inmobiliaria. Entonces, esto también está relacionado con una desregularización del mercado financiero y la intervención del gobierno en la economía. Entonces, se podría decir que las crisis financieras vividas en los últimos años se mantienen a un nivel reducido debido a las políticas monetarias que han mantenido la tasa de inflación en niveles bajos. Algo que se dio aquí fue que los tipos de intereses reducidos hacen que el endeudamiento sea barato, a la vez que la remuneración de los tipos de ahorro como consecuencia. Entonces, cual nos da que al estar los tipos de intereses bajos, sea más fácil endeudarse y los ahorristas ya disminuyan su ahorro porque los intereses que les generan los bancos son muy bajos. En cuanto a los bancos, estos incentivaron la demanda de crédito, especialmente para vivienda y para el consumo de bienes duraderos. Entonces, una de las problemáticas también fue que se entregó los créditos a personas que tenían baja calificación para los créditos, lo cual se incurre a un riesgo muy alto, lo cual hace que haya una alta probabilidad de impago. Y eso fue lo que principalmente se dio. Entonces, en este contexto se puede afirmar que si el precio de las viviendas caía en un porcentaje significativo, habría un alto número de impagos y que cada banco estaba estrechamente relacionado de un modo complejo con todos los demás. Esto acompañado de una posible recesión, lo que incrementó los impagos en otros créditos. Es así que la destrucción del empleo elevaría los impagos de las hipotecas. Es así que todo el sistema crediticio quedó congelado en septiembre del 2008. Esto se dio porque las personas ya se veían insuficientes a pagar, entonces los bancos empezaron a embargar, como se dice, las viviendas principalmente, y como las viviendas ya habían disminuido su precio, entonces los bancos ya no tenían de dónde recuperar su inversión. Entonces esto fue lo que permitió incluso la quiebra de uno de los principales bancos, el cual es de Lehman Brothers. Y entonces, tras el colapso financiero, una de las herramientas que se optó para salir de esto fue la política monetaria contra la lucha de esta crisis. Entonces, los bancos centrales lanzaron un sinfín de medidas destinadas a conseguir otros objetivos fundamentales, como son estabilizar el sistema financiero y evitar la recesión económica y los peligros de la deflación, que en lo que principalmente se basa es que va a disminuir la actividad productiva, lo cual hace que la economía se estanque. Entonces, lo que se buscaba en Estados Unidos e incluso a los países que perjudicó esta recesión era volver a recobrar la confianza
en el Estado, en las expectativas, para que la economía vuelva a su estado normal, al crecimiento. A continuación, mi compañera Yulisa va a darles una explicación acerca de cómo se desarrollaron las políticas después de la crisis. Gracias. Continuando con el ejemplo después de la crisis financiera, una de las medidas que se adoptaron fue los préstamos con la tasa de interés cero. Esto fue una parte importante de la estrategia de sistema de Reserva Federal para apoyar a la economía estadounidense en la fase de débil recuperación que fue posterior a la gran recesión de 2007-2009, que produjo cambios significativos en la política monetaria. Asimismo, el sistema de reserva federal ha recurrido a la política monetaria no convencional durante 2008 al 2015 para contener el pánico financiero, evitar el riesgo de la deflación y asimismo estimular la actividad económica ante la débil recuperación del producto y del empleo. Se adoptó también la ley Dodd-Frank, fue una reforma financiera y de protección de los consumidores que fue validada por el presidente Barack Obama, que esta abarcaba casi todos los aspectos de la industria de los servicios financieros como respuesta a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Esto con el objetivo de devolver a los inversores la confianza que habían perdido y en la integridad del sistema financiero. Adicionalmente, esta ley crea un Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, que era identificar y responder a los riesgos emergentes en todo el sistema financiero, asesorar a la Reserva Federal en la identificación de entidades cuya quiebra podría suponer una gran amenaza para la estabilidad financiera y facilitar el intercambio de la información y la coordinación. Asimismo, se dio una nueva ley de supervisión global de los mercados financieros, titulación, derivados y agencias de calificación crediticia, donde los mercados financieros sean suficientemente fuertes para soportar tantos problemas que afecten a todo el mercado, así como la quiebra de una o más grandes entidades. También se dio otra herramienta para prevenir la crisis financiera, fue el No Más Too Big to Fail, que significa demasiado grande para caer. Era una institución financiera de gran tamaño que incumplía todas sus obligaciones. Los reguladores ordenaban su cierre y liquidación de forma segura y ordenada, sin que esto produzca impuestos y sin llevar riesgo al resto del sistema financiero. Y por último, la ley aumentó los estándares regulatorios internacionales y mejoró la cooperación internacional. Con esto era mejorar la supervisión global de los mercados financieros, aumentar la supervisión de firmas financieras internacionales y reformar la prevención de la crisis y su gestión por las autoridades y procedimientos. Hasta aquí toda nuestra presentación. Muchísimas gracias. Ya, muy bien. En cuanto, ya lo vamos a ir profundizando, pero el tema de la crisis fue un tema importante, porque como mencionaron sus compañeros, se tomaron medidas de tipo ortodoxa, tradicionales como tal, pero también debido, diríamos, a que fue un periodo o un episodio más bien de desregulación, de especulaciones. También se tomaron lo que se denomina las medidas, a ver, se me va el término específico, eran medidas, a ver, eso es algo que ustedes lo van a ver con más detalle en el capítulo 22, si no estoy mal. A ver exactamente el término que utilizan para referirse a estas medidas complementarias, ¿sí? Son las herramientas macroprudenciales. La idea era que el Banco Central o los bancos centrales puedan actuar en primer lugar como prestamistas de última instancia. Ellos fueron los que dieron el financiamiento necesario para que estas instituciones, como mencionaba su compañera, no
no quebraran, porque se consideraban como las más grandes y iban a generar un impacto negativo en la economía. Literalmente hubo un salvataje de esas instituciones por parte de los bancos centrales. Asimismo, se implementaron lo que fueron las medidas macroprudenciales, que era básicamente ponerle algunas limitantes, tanto a los prestamistas como a los prestatarios. Algunos de sus compañeros mencionaban que el problema se dio porque este auge económico llevó a que las instituciones otorguen préstamos, otorguen créditos sin las debidas precauciones del caso, ni siquiera diríamos, pusieron algunas restricciones para ciertos agentes, para ciertos individuos que tenían un historial crediticio que no era el más adecuado. Entonces, en ese sentido, el riesgo de impago era bastante alto. Entonces, en ese sentido, los montos de los créditos, el monto del apalancamiento, fue uno de las medidas que se tomaron, en el sentido de que se iba a reducir el nivel de apalancamiento y que se iban a incrementar las restricciones o la rigurosidad respecto al proceso de entrega de préstamos. Asimismo, también se redujo el nivel de inversión extranjera en los países que tenía, diríamos, un aspecto o un carácter de especulación. Estos llamados capitales golondrina que llegan a los países únicamente cuando hay auge económico y cuando se van, digamos, y cuando la situación económica desmejora, se empeora, estos capitales salen de estos países generando un problema de financiamiento. Ese tipo de capitales se le pusieron algunos controles, ¿sí? Lo que se busca es que la inversión extranjera genere en realidad una inversión real en la economía para que no haya este tipo de problemas. Asimismo, en este caso, a los contribuyentes también diríamos, se les implementó algunas medidas con el fin de que no tuvieran esta aversión, diríamos, al sistema financiero. Uno de los aspectos fundamentales que diríamos quedó como secuela después de la crisis fue la falta de confianza en el sistema. Entonces, en ese sentido, los bancos centrales, los gobiernos trataron de implementar medidas con el fin de ir recuperando esa credibilidad. Y, por ejemplo, los activos que tenían demasiado riesgo, ellos fueron quienes comenzaron a comprar muchos de esos activos para que los precios comenzaran a recuperarse. Recuerden que como mencionó sus compañeros, uno de los problemas era que las viviendas ya literalmente tenían un precio demasiado bajo, que los bancos no podían recuperar los préstamos. Entonces, en ese sentido, se implementaron algunas medidas. Fue en este caso una situación bastante interesante de analizar desde la perspectiva macroeconómica, porque diríamos que nos permitió extraer algunas conclusiones, algunas lecciones importantes. La primera de ellas es que no debe existir una desregulación tan significativa, porque puede llegar a episodios de una burbuja que puede afectar, diríamos, a la economía real. Puede iniciar en el sector inmobiliario y trasladarse al sector financiero y luego al sector real. Y eso obviamente afecta a las economías. No solo a donde se originó el problema, a donde se originó la crisis, sino a las economías relacionadas con esa gran economía. Y diríamos que aquí siempre entra en debate esta situación de que se tienen que salvar a estas instituciones para no generar un problema más grave. La situación, diríamos que es algo controversial, es que se lo hace con dinero de todas las personas. Los gobiernos, a través de este financiamiento que dan a estas instituciones para que no quiebren, lo que buscan en teoría es no generar un impacto más significativo, más negativo en la economía. Sin embargo, si uno se pone a analizar, pues básicamente lo que ocurre es que cuando esas grandes empresas financieras sobre todo, están en una situación favorable, no están en crisis, los beneficios únicamente son para ellos. Ellos, más allá de algunos impuestos que tengan que pagar, no contribuyen a las economías. Sin embargo, cuando estas quiebran y por decisiones, diríamos, equivocadas que ellas mismas toman, nosotros todos tenemos que salvarlos a través diríamos, de estos programas de salvataje.
¿sí? Entonces, es una situación bastante debatible, controversial, el hecho de que los beneficios de estas empresas sí son privados, pero los costos que implica las decisiones equivocadas que puedan llegar a tomar, tenemos o tienen en este caso que pagarlas todos los ciudadanos, todos los contribuyentes. Es una situación bastante interesante de analizar, ¿sí? Diríamos en este caso, complementar un poco a lo que sus compañeros mencionaron. Muy bien. Vamos a la tercera exposición, chicos. El tercer grupo, por favor. Perdón, no le oí. Ya que me pasan los puntos por esto. Sigo sin entenderle lo que nos dice Nayeli. Gracias. Buenos días, economista. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a exponer lo que es el tema de la reducción del déficit, las expectativas y la producción. Como la reducción del déficit, bien sabemos que puede ocasionar que la tasa de interés disminuya intensamente en un lapso de varios meses. Y pues este déficit describe que la situación en donde los gastos que se realizan por el Estado superan a los ingresos no financieros. También llamamos expectativas a las previsiones que los agentes realizan sobre la magnitud en el futuro de las variables económicas, por lo que su comportamiento económico dependerá en sí de cuáles sean las expectativas sobre el futuro. A corto plazo tenemos que una reducción del déficit presupuestario provoca una reducción del gasto privado y una contracción de la producción. Por otra parte, tenemos a mediano plazo que la reducción de este déficit implica que el ahorro aumente y así como también la inversión va a aumentar. Y a largo plazo es que al tener una mayor inversión, va a representar un mayor stock de capital y asimismo una mayor producción. El papel de las expectativas sobre el futuro. Se supone que las expectativas sobre la producción futura y el tipo de interés futuro no varían. Lo que habitualmente da una reducción del gasto público en el periodo lo cual provoca un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, haciendo que la producción disminuya. Lo importante es conocer qué pasa con las expectativas y para ello se parte de los efectos de una reducción del déficit presupuestario a medio y a largo plazo. A medio plazo, una reducción del déficit no afecta a la producción, pero provoca una reducción del tipo de interés y aumenta la inversión. Prescindimos de los efectos del capital en la producción. Entonces, el nivel natural de producción depende del nivel de productividad y del nivel natural de empleo, el cual a su vez depende de la tasa natural de desempleo. Si el gasto público en bienes y servicios no afecta a la tasa natural de desempleo, entonces las variaciones del gasto no afectan al nivel natural de producción. La producción debe ser igual al gasto, el cual es la suma del gasto público y del gasto privado. Al no variar la producción, la variación del gasto público es menor. De esta manera, el gasto privado es mayor y requiere de un tipo de interés equilibrado más bajo, lo que provoca un aumento de la inversión y por lo tanto un aumento del gasto privado, lo cual compensa la reducción del gasto público y no altera la producción. A largo plazo, en el largo plazo, al tener en cuenta los efectos de acumulación de capital en la producción, generalmente un aumento de la inversión provoca un aumento de stock de capital, así como un aumento del nivel de producción en el largo plazo.
Por tanto, en un futuro se puede considerar que tanto el largo plazo como el corto plazo se puede incluir en el mismo. Entonces, si las personas, empresas y participantes en mercados financieros tienen expectativas racionales, la respuesta a la reducción del déficit tendrá que esperar que estos tengan lugar en el futuro, y por ello se procederá a hacer una revisión al alza de sus expectativas sobre la producción futura, como también a la baja de las expectativas sobre el tipo de interés futuro. Dado que la producción debe ser igual al gasto y esto a su vez es la suma entre el gasto privado y el gasto público, es importante conocer cómo se relaciona. Bueno, el gasto privado en relación IS. El gasto privado agregado es la suma entre el gasto en consumo y el gasto en inversión. Se relaciona con el modelo de producción IS mediante la siguiente expresión. Se puede visualizar que en la parte derecha de la ecuación se encuentra el componente del gasto privado agregado, simbolizado por la letra A, y el gasto público, simbolizado por la letra G. Se encuentra aquí también factores que inciden sobre el gasto privado y los componen bajo la renta, el impuesto, el tipo oficial real y la prima de riesgo. Compañera, puede pasarla. Las propiedades del gasto privado agregado son, conforme hasta la ecuación presentada anteriormente, se podía visualizar que dentro de los componentes que afectan el gasto privado agregado existen factores que tienen una relación creciente y decreciente. Respecto al gasto privado, en relación con la renta, estas mantienen una función creciente, dado que un aumento de la renta actual o la renta futura esperada puede provocar un aumento del consumo y la inversión. Y con respecto al componente de los impuestos, estos mantienen una función decreciente con el gasto privado, ya que un incremento de los impuestos actuales o de los impuestos futuros hace que el consumo disminuya. Respecto a los efectos de una reducción del déficit sobre la producción actual, estos se pueden mencionar como el gasto público actual. Si este factor disminuye, puede provocar un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, donde la variación del gasto público, si es menor a cero, puede disminuir, como se mencionaba, la producción. Esto dado el tipo de interés, ya que se presenta como un valor fijo. Y respecto también, si se espera que la producción futura esperada aumente, esto provocaría un desplazamiento de la curva IS hacia la derecha. Dado el tipo de interés, el aumento de la producción futura esperada provoca un aumento del gasto privado, elevando la producción. Este último se puede referir a las expectativas que se puede tener sobre un dinamismo de la economía, dado que si se espera que la producción futura aumente, esto incentivaría tanto el consumo como la inversión. El consumo, como ya se había mencionado grupos antes, las expectativas tienen una conexión respecto a los dividendos reales esperados. Entonces, si se espera que la producción aumente, esto sería un beneficio para quienes invirtieron en bonos y acciones. Y respecto a la inversión, se espera que los beneficios después de impuestos sean positivos. Entonces, esto estimularía la inversión. Se ha tomado como ejemplo a nuestro país, Ecuador. Por ser un país dolarizado, este sustenta su política económica fundamentalmente basándose en la política fiscal. Esto se debe a que se considera la política fiscal como un instrumento principal que tiene la capacidad de mover la economía de un punto de equilibrio a otro, por lo que uno de sus objetivos primordiales es alcanzar justamente ese equilibrio económico. Algunos aspectos sobre política fiscal se los puede encontrar en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, como por ejemplo, la regla de política fiscal que establece que los ingresos permanentes, es decir, ingresos por recaudación tributaria del Estado, financian los egresos permanentes
y que en casos de excepción, los ingresos no permanentes, es decir, los ingresos por exportaciones de hidrocarburos del Estado, podrán financiar egresos relacionados a la salud, a la educación, entre otros. Adicionalmente, es importante indicar que la Constitución del Ecuador de 2008 contiene muchos aspectos de política económica fiscal que son importantes para la eficiente conducción de las finanzas públicas. Buenos días con todos. Continuando con el ejemplo de nuestro país. Se encuentra que la política fiscal de nuestro país es procíclica y no cuenta con estabilizadores automáticos efectivos que atenúen las fluctuaciones del ciclo económico. Las finanzas públicas ecuatorianas están más influidas por el precio del crudo que por el ciclo económico. Adicionalmente, la política fiscal fue procíclica. En las etapas expansivas del ciclo, el déficit tendió a incrementarse, mientras que en las etapas contractivas disminuyó. La política fiscal ecuatoriana se volvió más procíclica con el tiempo, especialmente durante el superciclo de las materias primas que se inició a mediados de la década pasada. En general, la política fiscal en Ecuador tiende a ser procíclica y en los últimos años esta prociclicidad ha aumentado. El gasto público ha sido la principal herramienta de la política fiscal y este es procíclico respecto al PIB. Los ingresos no petroleros son procíclicos con el PIB, pero en una menor medida que los ingresos petroleros. En otras palabras, los impuestos al parecer no tienen mayor influencia en el ciclo del PIB. Los grandes aumentos de gastos de la última década en sueldos y salarios han resultado difíciles de revertir, mientras que los subsidios al combustible mal orientados siguen siendo un componente importante del gasto gubernamental. En una economía altamente dependiente de los commodities como Ecuador, es imperativo que se formulen políticas fiscales anticíclicas efectivas mediante las cuales se disminuya el gasto gubernamental, puntualmente del gasto corriente, y que la inversión pública y las transferencias sociales no se recorten en aras de prevenir posibles shocks de los ingresos volátiles del petróleo y prevenir los ciclos de auge y recesión. Mantener la regla de oro de limitar la posibilidad de un gobierno de gastar más de lo que recauda. Limitar el crecimiento de la deuda pública y garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. En otras palabras, el gasto público a través del tiempo debe crecer más lento que la economía privada. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ahí nos dieron algunas particularidades del comportamiento de esta política fiscal en los últimos años. Es interesante como lo que nos mencionaban sus compañeros respecto al tema de la incidencia del gasto del ingreso por temas petroleros como una determinante de las expectativas y de la actividad económica, ¿sí? Bueno, la idea de que tomen como referencia al caso de Ecuador era para que nos ayuden un poquito analizando también cuál fue cuál fue el cambio de expectativas que se dio con el nuevo gobierno. Las expectativas cambiaron, los inversores seguían pensando de la misma manera que en los gobiernos anteriores. Esa era la idea, pero bueno, lo vamos a ir descubriendo diríamos, conversando en lo que avanzamos en el análisis de este capítulo, ¿ya? Muchas gracias, chicos. La idea de esta exposición y de haber leído estos contenidos, obviamente, es que tengan más claro qué es lo que vamos a ver en este último capítulo y poder también generar estas actividades de participación, de actividades grupales, para que vayamos también teniendo algunos insumos adicionales para la nota, ¿ya? Vamos a comenzar el día de hoy a ver estos temas. Los vamos a reforzar en definitiva porque ustedes ya nos dijeron la mayor parte de los aspectos fundamentales. Entre hoy y el lunes de la siguiente semana terminaríamos de ver este capítulo, ¿ya? Que es el último. Y con esto evaluaríamos el día martes de la siguiente semana, que prácticamente ya estamos terminando, chicos. Después de esta semana,
nos quedarían prácticamente dos semanas de clase, nada más. Y ese es, diríamos, en este caso, el, eh, el periodo que vamos a utilizar básicamente para, como les digo, entre esta semana, entre hoy y el lunes de la siguiente semana, terminar de ver este capítulo, que es bastante intuitivo también, y el martes la evaluación, y la última semana revisaríamos un poco el tema del trabajo de investigación y también daríamos notas y con eso damos por concluida esta asignatura, ¿sí? Para que más o menos vayan organizándose. Sí, de hecho sí, eso es una buena observación, eh, Adrián. El precio del petróleo genera algunos efectos, diríamos, en la economía global. ¿Ya? Entonces, vamos a este capítulo que habla sobre las expectativas, la producción y la política macroeconómica. La idea es cómo las decisiones de política inciden para se generen cambios en la economía real y cómo esos cambios en la economía real terminan generando efectos o variaciones respecto al tema de las expectativas y de manera, diríamos, importante también en los mercados financieros, en los mercados de valores. Recuerden que el tema de las acciones básicamente está relacionado con la actividad económica de una economía, porque fundamentalmente, diríamos, está relacionado con los beneficios, con la estabilidad, con la rentabilidad que tengan las empresas de una economía. Si la economía mejora, si la economía tiene mayores ingresos, si la economía está creciendo, lo más seguro es que su actividad económica también esté creciendo, la actividad de sus empresas también se vea favorecida y en ese sentido las empresas se revalorizan. Esa revalorización de las empresas lleva a que sus acciones también se vean afectadas positivamente. ¿Ya? Es básicamente la idea de este capítulo. Cómo esas decisiones de política por parte de los gobiernos, de los bancos centrales, en el caso de la política monetaria, generan efectos en la forma en cómo se construyen las expectativas por parte de los agentes de una economía. Bueno, en este capítulo pues vamos a ver tres aspectos fundamentales que ustedes ya nos ayudaron a explicar en buena medida. Las expectativas y las decisiones, algunas ideas básicas para entender en este caso cuál es esa relación. La política monetaria, las expectativas y la producción, cuál es el efecto de las decisiones del Banco Central, ¿sí? Relacionado con el tema de la política monetaria. El efecto de la política fiscal en las expectativas y la producción, y sobre todo este tema de la reducción del déficit. Es un tema súper importante porque, y por eso, de hecho, le repito, la idea de que tomaran el caso el caso de Ecuador como caso de estudio, era establecer cómo estas decisiones de reducción del déficit, que implica reducir el gasto público o aumentar los impuestos, incide en las decisiones de los consumidores y de las empresas respecto al tema de la inversión. Entonces diríamos, la idea de establecer la importancia de reducir el déficit. Y aquí es un tema que ustedes lo van a profundizar en la econometría que van a ver en el siguiente ciclo. Está relacionado con el hecho de que los beneficios que recibamos en un año, por ejemplo, en un año T, debido a la reducción de los impuestos, digamos, existe una política que busca fomentar la actividad económica, se reducen impuestos. Si es que no se hace una gestión eficiente por parte de los gobiernos, tarde o temprano, esa reducción de los impuestos se va a traducir en un aumento de los impuestos. En algún momento se tiene que dar un ajuste. En algún momento, ese aumento del déficit que se dio por la reducción de los impuestos tiene que recuperarse. Y en ese sentido es, diríamos, lo que se menciona en los capítulos de la macroeconomía avanzada, cuando se analiza el tema de la relación entre los déficits públicos y la deuda pública. La cuestión es que cuando los gobiernos no tienen la posibilidad de emitir su propia moneda con el fin de cubrir el déficit presupuestario, que no es la mejor de las medidas porque termina generando altos niveles de inflación, tiene que acudir a la deuda pública. Si es que el nivel de inversión que genera no es el adecuado, tiene que
recurrir a la deuda pública. Y en ese sentido, lo que ocurre es que estos beneficios que se reciben por la reducción de impuestos o el aumento del gasto público en algún momento, en un momento T, va a tener que recuperarse o devolverse en un momento T más N, digamos, más adelante. Entre más pronto se haga ese ajuste es mejor. Ese tipo de medidas no nos gusta a nosotros, obviamente, no les gusta a los políticos porque implican costos políticos altos, obviamente si piensan en una candidatura, no les viene muy bien anunciar este tipo de medidas, pero es necesario. La política lo que suele mencionar es que, o las directrices de política lo que suele mencionar es que cuando hay una expansión económica, no se tiene que aumentar tanto el gasto, ¿sí? Porque cuando hay una expansión económica, diríamos que el dinero que se tiene obviamente es suficiente para hacerlo, no es un problema de financiamiento. El problema es que cuando ya viene una época de recesión, ya no se va a tener el dinero suficiente para poder enfrentar como tal los efectos negativos de una crisis. Entonces, la idea es que el gasto debería ser procíclico, en el sentido de que si hay diríamos, hay un aumento de la actividad económica, ¿sí? Se debería reducir el gasto en el sentido de bueno, no es procíclico, más bien debería ser anticíclico, en el sentido de que cuando aumenta la actividad económica de una economía, debería reducirse el gasto público, porque no hay una necesidad tan significativa de la participación del Estado en dicha economía. El sector privado está generando el nivel de actividad económica suficiente para que la economía funcione. Y en ese sentido, el nivel de gasto no debería ser tan alto. No tanto porque no se requiera, sino porque esos ingresos son limitados. Y cuando hay una recesión, el hecho de habernos gastado todos esos ingresos cuando había un auge, va a significar un problema para la economía. La idea es más bien que en esos periodos de recesión el gobierno tenga el dinero suficiente, por ejemplo, para poder aumentar el gasto y generar diríamos, una afectación menor en las personas respecto a la crisis que se está generando. Entonces, el problema es que tenemos corrupción, tenemos sobreprecios, tenemos gastos muy elevados cuando la economía está funcionando de manera correcta. Y cuando ya la economía ya no tiene esa capacidad para poder, diríamos, generar esos beneficios, esa actividad económica, el gobierno ya no puede impulsar ese crecimiento a través del gasto porque ya no tiene el dinero. Entonces, en ese sentido, hay que analizar, es un aspecto súper importante. Y también hay que considerar cuál es el papel que juega la inversión privada, el sector privado. Porque muchos de los análisis que se consideran al respecto de este tema es que el hecho de que disminuya el nivel de inversión pública no debería ser un problema, porque si la inversión privada aumenta, el nivel de inversión de la economía en su totalidad no decae. El ahorro total no decae en la economía. El problema suele surgir cuando ese sector privado no genera el nivel de inversión suficiente. Y cuando el gobierno no tiene la capacidad de impulsar el crecimiento, esa economía se ve muy limitada porque ni el sector público ni el sector privado generan el nivel de actividad o de inversión necesario para que la economía siga funcionando. Entonces, esa es la situación. Se suele abogar por una participación menos activa del Estado, porque genera distorsiones, porque se lo hace con base en impuestos, porque las empresas públicas son ineficientes, porque la inversión privada está llena de corrupción y sobreprecios en nuestros países. Sin embargo, el problema de fondo es que el sector privado tampoco es que toma la batuta, podríamos decir, por utilizar un término, para generar crecimiento. Y esa es una limitación muy grande para nuestras economías, porque no es que antes, diríamos, en periodos anteriores, el gobierno intervenía en la misma proporción que lo hizo, por ejemplo, de 2007 y 2017, más o menos. No, en realidad eran periodos en los cuales el sector público tenía una menor participación. Sin embargo, la actividad económica
no creció de manera significativa, a excepción por ahí de algunos años en el periodo de Lucio Gutiérrez, que sí hubo un crecimiento de la economía, pero que estuvo más acompañado también por el tema del auge de la actividad petrolera. Es una situación en la cual, si no logramos que el sector privado genere el nivel de inversión suficiente, va a ser muy difícil que la actividad económica despegue. Se suele satanizar el gasto público, la intervención pública, pero el sector privado no genera el nivel de inversión y de actividad económica suficiente para que sea él el motor de la economía. Ese es el gran problema de nuestros países. Tampoco se genera una diversificación productiva, tampoco se genera un incremento de la productividad o una transición a actividades de mayor tecnología, de mayor valor agregado. Tradicionalmente, las grandes empresas se siguen manteniendo en actividades primarias. En el mejor de los casos, por ahí hacen una transformación manufacturera, pero a baja escala. Entonces, en ese sentido, también tenemos una limitante respecto a que no cambia la productividad, a que no cambia el nivel de actividad, diríamos, el tipo de actividad económica que existe en nuestros países. Las grandes empresas familiares de los grupos de poder que tradicionalmente han tenido incidencia incluso en temas políticos, se siguen dedicando a actividades primarias, actividades extractivas, actividades en este caso relacionadas con una industria muy leve, muy pequeña, de muy baja escala, con un valor agregado muy bajo. Entonces, en ese sentido tenemos ese problema. Primero, no invierten en el nivel de inversión o no generan el nivel de inversión suficiente. Segundo, tampoco contribuyen a una transición a una actividad productiva más tecnificada para dejar de lado ya esta dependencia de la actividad primaria. Entonces, nos vemos muy limitados. Si el gobierno lo hace, desgraciadamente, dada nuestra deficiencia institucional, lo va a hacer con corrupción, lo va a hacer con sobreprecios, y los grandes proyectos de inversión se van a ver afectados porque los costos ya superan con creces lo que originalmente debería implicar la construcción de esas infraestructuras, de esos bienes de capital. Entonces tenemos algunos problemas en nuestra economía. Nuestros empresarios, no todos obviamente, pero la gran mayoría y sobre todo los que tienen los mayores ingresos, no son estos empresarios schumpeterianos, estos empresarios que Schumpeter les daba, diríamos, un papel preponderante en el tema de innovación y en el tema de generación de tecnología. Nuestros empresarios le siguen apostando a las actividades primarias, extractivas, y en ese sentido vemos un problema, ¿sí? Porque los tratados de libre comercio, que diríamos, alguien podría decir, ese podría ser el camino para diversificar la economía y que hayan más actividades económicas, hayan más empresas, se genere una producción con mayor valor agregado, tampoco contribuye, porque en la mayoría de los casos, estos acuerdos comerciales no priorizan la diversificación de la oferta exportable, sino más bien lo que hacen es aumentar el número de destinos de nuestro producto. Entonces, no es que nosotros producimos o con un tratado de libre comercio, diríamos, o un acuerdo comercial, no es que nosotros producimos productos con valor agregado o invertimos para generar ese tipo de producción, sino más bien la principal ventaja que surge de estos acuerdos comerciales es que ahora tenemos más países donde poder llevar los mismos productos que producimos siempre. Entonces, no es que se genera, diríamos, derivados de la apertura comercial, una mejora en la producción, no es que se genera una producción con mayor valor agregado para que compita en el mundo, sino que el resultado principal es que aumentan el número de destinos de nuestros productos. Ojo, que no está mal. Es, diríamos, una situación importante también el hecho de que tengamos más destinos de nuestros productos de exportación. El problema es que con eso no hemos solucionado, ni siquiera en parte, el problema de nuestra dependencia hacia el sector primario exportador. Esa es una situación que hay que analizar. Diríamos que existen algunos factores que llevan a que nuestras economías dependan de las decisiones de política económica. Sin embargo, debido a nuestra deficiencia institucional,
a que nuestros políticos obedecen o tienen, diríamos, un conflicto de intereses bastante marcado que les impide tomar decisiones en función de la mayoría, tenemos un problema. Y la otra situación es que el sector privado, no estamos diciendo que eso esté mal o esté bien, ni lo estamos poniendo en el plan de villanos, pero lo que sí hay que reconocer es que tampoco ellos, en la mayoría de los periodos de nuestra historia, se han destacado por generar, por ser ellos el motor de crecimiento y por ejemplo, generar una transición a una matriz productiva más tecnificada, con valor mayor, con valor agregado mucho mayor. La idea es que tengamos una sinergia positiva, un trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar una dinamización de la economía, pero siempre están en conflicto, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones que deberíamos de a poco ir mejorando. No lo vamos a conseguir de la noche a la mañana. El hecho de satanizar también a los empresarios y ponerlos como los villanos de la película siempre tampoco es la mejor medida. Recuerden que las expectativas son fundamentales. Incluso la forma en cómo los gobernantes hablan sobre los empresarios es fundamental. Alguien podría decir, pero es algo trivial, lo que diga, pues puede decir lo que quiera. Sin embargo, incluso los anuncios, la forma, el discurso que se maneja por parte de las autoridades respecto al sector privado también es fundamental para generar expectativas positivas en este grupo de agentes para que tengan los incentivos suficientes para invertir y generar crecimiento. Ya, entonces este último tema me parece fundamental porque les mencionaba que los déficits presupuestarios siempre van a estar presentes en la economía, se tienen que corregir en algún momento del tiempo. No es muy común que los gobiernos quieran corregirlos, anunciar ajustes en una economía, pero si no lo hacemos, el costo que se tiene que pagar en el futuro va a ser significativo, ¿sí? El hecho de que se genere un aumento del gasto o una reducción de impuestos y diríamos, en algún momento va a tener que traducirse en un ajuste, si no, ese aumento del déficit va a generar un aumento de la deuda pública, que es uno de los grandes problemas. Al no tener, diríamos, la posibilidad de financiar ese déficit presupuestario con otros mecanismos, el camino más, diríamos, más común en estos casos es el aumento de la deuda pública. No sé si tal vez ahí alguna opinión, ¿están de acuerdo? ¿Les pareció interesante lo que se mencionó, lo que mencionaron sus compañeros al respecto de esto? ¿Quieren participar con alguna idea? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que no? Sería importante que ustedes, en esta parte de los capítulos, pues se puede generar este debate, esta conversación. ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Adrián. Sí, economista, buenos días y compañeros también. Bueno, aparte de todo lo que se ha dicho aquí, creo que es muy importante fortalecer al menos los estados que están en vías de desarrollo. Yo creo que la parte donde se tiene que fundamentar y fortalecer es la educación. ¿Por qué razones digo esto? Porque los países son desarrollados, porque si bien es cierto, por una parte tuvieron el capital, que lo tuvieron de riquezas explotadas de otros lugares donde ellos colonizaron, pero el tenerlo el dinero no les facilitó, pero sin embargo se lo hizo a través del conocimiento que ellos tenían, porque la mayoría de los países industrializados se dio en base al conocimiento. Entonces yo creo que también otro pilar fundamental para estos países en vías de desarrollo es fortalecer este tipo mismo de educación. Chile es un gran ejemplo en la época del dictador Pinochet. ¿Qué hizo este presidente? Hizo algunos programas de intercambio de estudiantes. Esos estudiantes fueron al extranjero, estudiaron y con ese conocimiento trataron de una u otra manera solventar las deficiencias que tenía el Estado chileno. Y hoy por hoy, después de más de 20 años, Chile es un referente en Latinoamérica de este tipo de países que están cambiando su forma de traducir las materias primas en otras formas, como usted menciona, poniéndole un producto, un valor agregado. Si bien es cierto que Ecuador
les sirven mucho los tratados de libre comercio para obtener más puntos de venta. Sin embargo, como usted menciona, lo que deberíamos hacer es aprovechar esos puntos de venta poniendo un valor agregado más a cada uno de nuestros productos. Y eso lo podemos hacer mediante la inversión en investigación. Entonces, creo que por ahí va mi aporte. Ya, muy bien. Es un tema súper relevante, el tema de la educación como un mecanismo de crecimiento y de desarrollo. Los países que son desarrollados, como hemos venido diciendo en algunas clases anteriores y como menciona su compañero, en algún momento, incluso cuando todavía no tenían el nivel de crecimiento y de desarrollo que hoy tienen, le apostaron a la educación, al tema tecnológico, a la formación del capital humano. Y eso les favoreció para hoy ser los referentes económicos a nivel mundial. Nosotros hemos hecho algunos esfuerzos, tal vez no los hemos planificado de la manera más correcta. En los últimos años, debido a la disminución de ingresos en el sector público, pues esas mejoras se fueron reduciendo, se vieron afectadas negativamente. Si no le apostamos a la educación como un factor clave, pues nos va a costar mucho más, nos va a costar mucho más. La educación no solo tiene un efecto directo en el tema de mejoramiento de la productividad, del crecimiento económico, del desarrollo, sino incluso tiene un efecto positivo en el tema de reducción de pobreza y de desigualdad, y también, aunque no se lo mencione mucho, también en el tema de problemas de género, ¿sí? Los problemas de género, que son un problema bastante delicado y álgido en nuestra sociedad actual, en parte se explica también por las escasas, diríamos, posibilidades que tienen en algunos lugares, en algunas sociedades, las mujeres para tener su propio ingreso, su propia actividad económica, diríamos, comenzando por una educación que le permita tener una actividad económica autosustentable y que no dependa de más personas. Entonces, en ese sentido, el tema de la educación, el tema de la mejora en la productividad, también incluso puede afectar positivamente a lo que es este tema de problemas de desigualdad o violencia de género en algunos casos. Entonces, es fundamental el tema del capital humano. Ya, bueno, entrando un poco al tema que se plantea, en primer lugar, el autor hace este recuento de cuáles son los mecanismos o los canales por medio de cual el sector público, ya sea el gobierno o el Banco Central, puede incidir en dos aspectos fundamentales, los que ustedes pueden observar en la parte derecha, en la parte más hacia la derecha, que es el consumo y la inversión. El consumo relacionado con las decisiones de quienes compran los bienes y servicios, los consumidores, y la inversión relacionada con las decisiones que toman las empresas. En este sentido, por ejemplo, las medidas que vayan encaminadas a aumentar la renta laboral después de impuestos futura, los tipos de intereses reales futuros, van a tener un efecto en la riqueza humana, ¿sí? En este caso, incluso si extendemos más el análisis, no solo hablamos de valores futuros, sino también de valores actuales. Todo lo que esté, en este caso, encaminado a aumentar la renta laboral después de impuestos y a disminuir los tipos de interés reales futuros y actuales, pues va a tener un efecto positivo en lo que es la riqueza humana. Y dado que hay un aumento de la riqueza humana, y en este caso el consumo, como ya vimos en capítulos anteriores, está explicado de manera importante por esta riqueza humana, el aumento de la riqueza humana también genera un aumento del consumo. Respecto a la riqueza no humana, que está relacionada con los activos, con el sistema, diríamos, o con el mercado inmobiliario y con los beneficios que recibe en las personas porque tienen activos financieros relacionados con el mercado financiero, pues aquí hablamos del aumento de los dividendos, de los tipos de intereses reales futuros y de los tipos de intereses nominales futuros. La idea es que estas variables como tal van a generar un efecto positivo, diríamos, en lo que es la riqueza no humana, fundamentalmente en lo que es el precio, diríamos, de las acciones y los bonos o los beneficios que se generen, por ejemplo, por medio de los bonos.
El aumento de esta riqueza no humana, como también forma parte de lo que es el consumo, o es uno de los factores, o uno de los factores que inciden en el nivel de consumo, pues vamos a tener también como un efecto un aumento del consumo. Entonces, un aumento de los dividendos reales actuales y futuros esperados, o un descenso de los tipos de interés reales y futuros esperados, eleva los precios de las acciones. ¿Sí? En ese sentido, pues generamos un efecto positivo en lo que es la riqueza no humana. Asimismo ocurre con el tema de los bonos, y al aumentarse esa riqueza no humana también generamos un efecto positivo en el consumo. Entonces, cualquier medida de política que vaya encaminada a aumentar la renta laboral después de impuestos actual y futuro esperada, a generar una disminución de los tipos de intereses reales actuales y futuros esperados, y a aumentar el nivel de dividendos reales actuales y futuros esperados, va a generar efectos positivos a través de su efecto en la riqueza humana, sobre todo cuando se analiza el tema de la renta laboral después de impuestos, y en los precios de las acciones y los bonos, que está relacionado con la riqueza no humana. Cualquier medida que vaya encaminada a aumentar esa riqueza humana y no humana va a generar un efecto positivo en el consumo. Hablamos de un aumento de la renta laboral después de impuestos, hablamos de un aumento de los dividendos, y hablamos del descenso o disminución de los tipos de interés reales actuales y futuros esperados. Por el lado de las empresas, como tal, también tenemos un análisis similar. Cualquier medida de política, ya sea monetaria o fiscal, que son las que nos centramos por lo general, provoca un aumento de los beneficios después de impuestos actuales y futuros esperados, o un descenso de los tipos de interés reales y futuros esperados, va a generar, en este caso, que aumente el valor actual de los beneficios después de impuestos, y eso va a generar el aumento de la inversión. ¿A qué se refiere este tema del valor actual de los beneficios después de impuestos? Es esta idea que analizábamos en un inicio cuando tomábamos en consideración, por ejemplo, el BAN o el VAT, el valor actual neto o el valor actual descontado, que básicamente ponderaba el nivel de inversión inicial de un proyecto, de un emprendimiento, de una actividad económica, con el flujo de beneficios que se va a obtener en todos los años en los que se proyecte que va a funcionar esta actividad o esta empresa. La idea es que no podíamos tomar directamente los beneficios que se generen cada año, sino que teníamos que traerlos a valores actuales, porque de esa manera, diríamos, hacíamos una evaluación más pertinente. No podríamos tomar los dólares del año T más N, sino que deberíamos traerlo a valor presente, aplicando la tasa de interés real correspondiente o el factor de descuento correspondiente. Y en ese sentido, cuando valorábamos ese nivel de inversión inicial y ese valor actual de los beneficios esperados después de impuestos, obviamente, que va a recibir la empresa, estábamos en la capacidad de decidir si la empresa o no se debe emprender. Debe emprender sus actividades, debe entrar en funcionamiento. Recuerden que este tipo de análisis se hace en lo que es un estudio de factibilidad, un estudio de mercado, podríamos decir. Bueno, se le llama más bien un estudio de factibilidad, porque el estudio del mercado está relacionado más con el tema de la demanda, de precios, de competidores, forma parte de lo que es un estudio de factibilidad. En un estudio de factibilidad, en la parte financiera económica, se utilizan indicadores como el BAN para establecer si el nivel de flujo, diríamos, el nivel de beneficios futuros traídos a valor actual, en realidad representan un valor mucho mayor que los costos. Si eso ocurre, si ese valor actual de los beneficios futuros de la empresa traídos a valor presente, diríamos, superan lo que es la inversión inicial o los costos iniciales del proyecto, pues existe evidencia suficiente, diríamos, para poder emprender, para poder decir que la actividad va a ser rentable. ¿Ya? Esa es básicamente la idea de este esquema, que es bastante intuitivo. Cualquier medida que vaya encaminada a aumentar la riqueza humana y no humana en respecto a los consumidores va a aumentar el nivel de consumo. Y cualquier medida económica que vaya orientada o que genere, en definitiva, aunque no se busque a priori ese objetivo, que aumente el valor actual de los beneficios después de impuestos, va a generar un aumento del nivel de inversión, porque básicamente las empresas van a tener más incentivos para incrementar el nivel de actividad económica. Y bueno, aquí resumimos un poco esos efectos de este esquema: un aumento de la renta laboral después de impuestos actual y futura esperada,
o un descenso de los tipos de intereses reales actuales y futuros esperados, como ya dijimos, aumenta la riqueza humana y eso a su vez provoca un aumento del consumo. Asimismo, un aumento de los dividendos reales actuales y futuros esperados por parte, diríamos en este caso, de las acciones, o un descenso de los tipos de interés reales actuales y futuros esperados, eleva los precios de las acciones, lo cual provoca un aumento de la riqueza no humana y, como ya dijimos, también un aumento del consumo. ¿Sí? También podemos observar que un descenso de los tipos de intereses reales nominales actuales y futuros esperados provoca una subida de los precios de los bonos, lo cual también genera un aumento de la riqueza no humana y por ende también un aumento del consumo. Y respecto a las empresas, respecto a la actividad, diríamos, de inversión, un aumento de los beneficios reales después de impuestos, ¿sí? Actuales y futuros esperados, o igual que hemos mencionado antes, un descenso de los tipos de intereses reales y futuros esperados, eleva el valor actual de los beneficios reales después de impuestos, lo cual en este análisis financiero que mencionamos hace un momento, llevaría a establecer que la inversión es rentable si ese valor actual de los beneficios esperados que esperan obtener las empresas supera el nivel de inversión o de costos iniciales para emprender o montar una empresa, por ejemplo. En ese sentido, pues, las empresas, los empresarios tienen los incentivos para poder generar un aumento del nivel de inversión. ¿Ya? Es básicamente la idea. Ahora, vamos a analizar cuáles son las consecuencias de considerar el tema de las expectativas respecto al modelo que nosotros ya hemos venido manejando, que es el modelo o la relación IS. ¿Recuerdan? Esta relación que nos permite establecer cuál es el efecto en el mercado de bienes, en el equilibrio del mercado de bienes. Y bueno, aquí básicamente tenemos algunas modificaciones que tenemos que hacer a la expresión que originalmente nosotros utilizábamos. Bueno, en este caso, nosotros vamos a analizar, diríamos, lo que es el periodo actual como uno de los estados que puede adoptar estas variables y como el periodo futuro, que de hecho está formado por todos los años que vienen a posterior, diríamos, respecto a ese año T o a ese año actual. La sumatoria de todos esos años, sean 1, sean 10 o sean 100, va a representar el valor futuro de esta serie o el periodo futuro de esta serie. ¿Ya? Recordar nuestra ecuación básica de la cual partía la relación IS, que es el equilibrio del mercado, donde Y, la producción o la demanda, va a depender en este caso del consumo. El consumo depende de la renta disponible, que es en este caso el ingreso menos los impuestos. Esta producción también depende del nivel de inversión. El nivel de inversión depende positivamente del nivel de actividad económica. Y ahí, por ejemplo, el hecho de que aumenta la actividad económica, aumentan los precios de las acciones, aumenta el nivel de inversión. Ese es uno de los mecanismos por los cuales se da esa relación positiva. Existe una relación negativa respecto al tipo de interés. Eso fue lo que vimos. Cuando disminuye el tipo de interés, los precios de las acciones aumentan y por lo tanto la inversión aumenta. En este caso, lo que también se añade para tener un análisis más realista, diríamos, considerando que no todas las inversiones son exentas de riesgo, es una prima de riesgo. La tasa de interés no solo considera, diríamos, el tipo de interés, el tipo de interés real, no solo se considera al momento de analizar lo que es este tema de la inversión, sino también se añade una prima de riesgo dada por X, que básicamente lo que implica es que existen algunas inversiones que no son tan, diríamos, que no están exentas de riesgo o implican cierto nivel de impago respecto a beneficio, respecto a la actividad económica que genera. Entonces, en ese sentido también hay que en la especificación matemática incluir lo que es esta prima de riesgo. Y bueno, el gasto público, que por lo general suele ser la variable que nosotros la tomamos como dada en el modelo, como una variable endógena. Ya van a ver después a qué se refiere el tema de una variable endógena. Ahora, vamos a hacer una ligera variación. Nosotros en este caso vamos a expresar esta ecuación de la parte superior
le vamos a hacer una variación para que ahora represente en este caso lo que es el gasto total de una economía. Por eso ustedes cuando ven en algunos textos se habla del aumento del gasto total, que de hecho está relacionado con esta ecuación, no únicamente con el gasto público o con el gasto de inversión. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente hablar de lo que es el gasto privado agregado. Ese es el término específico. El gasto privado agregado como la suma del gasto total y el gasto de inversión. Este es básicamente vamos a centrar nuestro interés en esto. Vamos a dejar por un momento, diríamos, lo que es el gasto público para definir o para poder generar una especificación para estos dos términos conjuntos, que nosotros vamos a llamar el gasto privado agregado, que es la suma de el gasto de consumo y el gasto de inversión, gasto de consumo, gasto de inversión. Por eso, de hecho, a que le llamamos el gasto privado agregado, que está denotado por la letra A, solo tiene dos componentes, el gasto de consumo y el gasto de inversión. Este gasto privado agregado depende del nivel de producción, depende del nivel de impuestos que está relacionado con el tema del ingreso disponible, depende de la tasa de interés o el tipo de interés real y depende de la prima de riesgo de inversión que se maneje en una economía. Considerando diríamos, esta pequeña modificación o esta modificación a nuestra expresión original, vamos a llegar a la siguiente relación. Aquí diríamos que básicamente la producción de una economía, el nivel de ingreso de una economía, va a depender del nivel de gasto privado agregado y del nivel de gasto público. Y tiene lógica. Vamos a ver que de hecho la combinación de estos dos tipos de gastos son los que generan ciertos equilibrios, ciertos resultados en la economía. Entonces, le repito, aquí nuestra especificación de interés va a estar un poco más compacta, no va a estar tan desagregada como estaba en un inicio, sino que aquí fundamentalmente esta producción o la actividad económica de un país, de una economía, va a depender fundamentalmente de lo que es el gasto privado agregado y lo que es el gasto público. Respecto a la producción, se mantienen los signos que originalmente señalaban el tipo de relación que existe entre cada uno de esos determinantes y la producción. Diríamos, en este caso, tenemos una relación positiva respecto al nivel de ingreso de la economía. Tenemos bueno, y al decir un nivel de ingreso, estamos hablando de que también estamos refiriéndonos a lo que es el precio de las acciones. Cuando hay una actividad económica que es creciente, que es positiva, los precios de las acciones aumentan, el nivel de gasto privado agregado aumenta y eso genera un aumento, un crecimiento de la economía. Respecto a los impuestos, como siempre en cualquier especificación, los impuestos se vuelven en un factor negativo respecto al sector privado porque implica un egreso por parte de las empresas. En este sentido, el hecho de que aumenten los impuestos disminuye el nivel de gasto privado agregado, lo que en parte, porque hay que analizar también lo que es el gasto público que se financia con estos impuestos, en parte vamos a generar una afectación en lo que es la producción debido a estas expectativas negativas que se generan respecto al tema de los impuestos, sobre todo de sus aumentos. Existe también una relación negativa respecto a lo que es la tasa de interés real, ya hemos venido manejando esa idea. Disminuye la tasa de interés real de una economía, el tipo de interés real de una economía, mejora respecto al precio de las acciones, mejora el nivel de consumo, mejora el nivel de inversión, y eso lleva, diríamos en términos globales, a mejorar el nivel de producción y de actividad económica de un país. Y obviamente en esa misma línea de análisis está esta relación negativa entre la prima de riesgo, el gasto privado y lo que es el gasto privado agregado y lo que es en este caso la producción de una economía. Si es que existe un alto riesgo de impago por parte de las empresas para cubrir dividendos o de los bonos, por ejemplo, para que paguen los beneficios que prometen, obviamente la incertidumbre es la que genera, en este caso, expectativas negativas y lleva a que no haya el nivel de inversión y de consumo necesario para que la actividad económica de este país
sea la adecuada. Y bueno, también tenemos lo que es el gasto público como un factor determinante. ¿Ya? Considerando que, como ya hemos visto, para la generación de expectativas, no solo se debe considerar lo que son los valores actuales de las variables que forman parte de esta ecuación, de esta especificación, sino también sus valores futuros. Vamos a analizar también cuál es diríamos, el efecto de los valores futuros de las variables. Y en ese sentido, pues vemos que debemos incluir algunos valores futuros, no solo los valores actuales de las variables, sino también sus valores futuros. Si hacemos esa modificación, nuestra expresión básica va a tener la siguiente forma, la que está en este recuadrito. La producción, el ingreso, la actividad económica de un país va a estar en función del gasto agregado privado y del gasto público. Y respecto al gasto privado agregado, tenemos los siguientes determinantes. El valor del ingreso actual, ¿sí? El valor de la producción actual, como queramos decirle, en teoría nosotros la tomamos en este caso como una proxy del ingreso. El ingreso actual, el ingreso futuro esperado, los impuestos actuales, los impuestos futuros esperados, el tipo de interés actual y el tipo de interés futuro esperado son determinantes. Son básicamente los mismos que vimos hace un momento, a excepción de la prima de riesgo, que en realidad sigue una lógica particular, por eso no se la incluye de manera explícita aquí. Y en ese sentido vemos que tanto los valores actuales como futuros esperados del ingreso, de los impuestos y del tipo de interés real van a incidir en lo que es el nivel de actividad económica en este caso, de un país. Los signos se mantienen para el tema de la renta o el ingreso actual y futuro esperado. Vemos una relación positiva, por eso los signos positivos debajo, respecto al gasto privado agregado y obviamente a la producción. Y un efecto negativo de los impuestos, o una relación, perdón, negativa respecto a los impuestos y la tasa de interés real actual y futura. Bueno, diríamos, el nivel de impuestos actual, el nivel de impuestos futuro esperado, la tasa de interés actual real y la tasa de interés real futuro esperada. En ambos, en estos 4 casos, diríamos, en estas 4 variables, podemos evidenciar una relación negativa respecto al nivel de gasto privado agregado y al nivel de producción. Disminuyen los impuestos y disminuye la tasa de interés real tanto actual como en sus valores futuros esperados. Vemos que hay un efecto positivo en el nivel de gasto privado agregado y por ende en el nivel de producción. Como ya sabemos aquí, pues el signo de prima, ¿sí? Denotan o hacen referencia a valores futuros y la E como tal hace referencia a valores esperados. Por eso decimos valores futuros esperados. Y bueno, aquí vemos los efectos que se generan como tal, ¿sí? Y que también en el texto se describen. Están explicados por separado. Nos dicen que los aumentos de la renta actual o futura esperada, esto quiere decir esta parte de esta especificación, si aumenta la renta actual o futura esperada, pues ponemos una flechita hacia arriba, se provoca un aumento del gasto privado agregado. Como ya dijimos, las expectativas son positivas respecto a la actividad económica, al tema de precios de acciones, al tema de beneficios de bonos, y eso genera un efecto positivo, además del aumento del consumo que se deriva del aumento de los ingresos. Asimismo, el aumento de los impuestos actuales y futuros esperados, también por eso hay una flechita hacia arriba, provoca una disminución de este gasto privado agregado y por ende también del nivel de producción de la economía. No hay el nivel de inversión privada suficiente, en otras palabras. Y también cuando se provoca un aumento de la tasa de interés real actual o futura esperada, vemos que también hay, diríamos, un efecto negativo respecto al gasto agregado privado, al gasto agregado privado total, digamos. En este sentido, pues vemos que la reducción de la tasa de interés en su nivel actual y futuro provoca expectativas, diríamos, el aumento de la tasa de interés actual y futuro esperado
provoca expectativas negativas en la economía, en el sentido de que el precio de las acciones van a comenzar a disminuir, el nivel de inversión de la economía no va a ser el suficiente porque el valor actual de los beneficios esperados de estas empresas van a disminuir, y en ese sentido el nivel de gasto privado agregado va a disminuir. Los empresarios, en otras palabras, no van a tener los incentivos necesarios para generar un nivel de inversión suficiente. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que vamos a explicar para la siguiente semana continuar. Nos quedaríamos en la gráfica. Aquí lo que estamos analizando son las expectativas y la relación IS. Cómo las expectativas, en este caso, pueden generar movimientos o desplazamientos de la curva IS. Está relacionado con los efectos que ya vimos, por ejemplo, con las variaciones de la tasa de interés, ¿sí? Que es fundamentalmente lo que nosotros en este caso estamos analizando. Por ejemplo, una de las políticas que es común analizarlas y que tiene un efecto positivo en la economía es el tema de la reducción de la tasa de interés real, que puede conducir en este caso a un aumento de la producción. Sin embargo, aquí hay una particularidad de esta curva IS respecto a la curva IS que hemos venido analizando en capítulos anteriores. Aquí la curva IS tiene una pendiente que es pronunciada hacia abajo. Ustedes notan, es bastante vertical, o diríamos, presenta una inclinación más leve que la curva IS que habíamos analizado antes. Esto obviamente tiene un impacto en los efectos que se generan. Por ejemplo, los aumentos del gasto del gobierno, diríamos en este caso, o el aumento de la producción futura esperada, la renta futura esperada, provoca un desplazamiento de la curva IS, ¿sí? Los aumentos de los impuestos también pueden generar, en este caso, un desplazamiento hacia la izquierda. Vemos que los efectos en realidad se siguen manteniendo, solo que dada la forma que tiene la curva IS, en este caso podemos evidenciar que es el efecto un tanto menor. Ya vamos a ver cuál es la idea que está detrás de esta forma de la curva IS. Por lo pronto, para la clase de hoy nos vamos a quedar con que pueden haber los movimientos similares respecto a lo que ya habíamos analizado antes en las variables determinantes, sobre todo de esta especificación, que es la que está relacionada con el gasto agregado privado y el gasto público. Si alguna de las variables que está presente en esta relación, por ejemplo, la renta actual o el tipo de interés respecto al gasto privado y el gasto público en sí mismo, vamos a generar efectos positivos respecto a este desplazamiento de la curva IS, ¿sí? Cuando tenemos una variación positiva de los impuestos, tanto actuales como futuros esperados, vemos que en este caso la curva se desplaza hacia la izquierda. Asimismo ocurre cuando el tipo de interés real futuro esperado también sufre un aumento. Aumenta ese tipo de interés real futuro esperado, la curva IS se desplaza hacia abajo. Y diríamos del lado derecho se pueden observar los escenarios en los cuales la curva IS sufre un desplazamiento hacia la derecha. Tenemos una variación positiva del gasto, lo que implica que el gasto ha aumentado. Tenemos una variación positiva o un aumento de la renta futura esperada, una disminución del tipo de interés futuro esperado y una disminución de los impuestos. Todos esos 4 escenarios que se describen aquí provocan un aumento, en este caso, de la producción total de la economía y un desplazamiento de la curva IS. El aumento de la producción futura esperada y la reducción de la tasa de interés real futura esperada y del nivel de impuestos esperados, los 3 últimos casos provocan un aumento del gasto privado agregado, lo que a su vez provoca un aumento de la producción y por ende también hablamos de un desplazamiento hacia la derecha de esta curva IS. Como les digo, por el momento lo vamos a dejar ahí. Lo que hay que tener en cuenta es que dada la forma o dada la pendiente que tiene esta curva IS, tal vez vamos a ver que los efectos de la política son más particulares o tienen en este caso una diferencia respecto a lo que hemos venido analizando antes. Posiblemente, y eso es lo que se observa en esta gráfica, una disminución significativa de la tasa de interés real, de hecho, no provoca un aumento tan significativo de la producción como esperaríamos. Y eso vamos a ver que tiene una implicación
para las decisiones de política económica que se pueden implementar. Ya, por el momento lo dejamos ahí, chicos. Continuamos la siguiente clase el día lunes. Como les decía, entre hoy y el día lunes de la siguiente semana vamos a terminar este capítulo y el día martes vamos a evaluar, ¿sí? Por favor, lo que sí les pediría, no les voy a enviar tarea, lo que sí les pediría es que estén pendientes del foro. Vamos a habilitar un foro para que ustedes participen en esta semana, para que también tengamos ya listo esa participación y esa calificación para poderles dar las notas lo más pronto posible. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, estén pendientes del foro. Desde el día de mañana ya estaría habilitado el foro para que participen hasta el siguiente martes hasta el martes de la siguiente semana. El lunes terminamos de ver este capítulo 16 y el martes evaluaríamos, ¿ya? Así que en ese sentido, para que se vayan organizando y poder cumplir con todas las actividades. Tal vez alguna pregunta para terminar, chicos. ¿No? Bueno, entonces aquí nos veríamos el día lunes. Por favor, como les digo, desde el día de mañana estén pendientes de cuando se habilite el foro para que puedan participar el foro de esta tercera unidad. El día martes sería la evaluación, así que estén revisando algunos contenidos para ese día dar la evaluación. ¿Sí? Nos vemos la siguiente semana, chicos. Que les vaya muy bien. Un excelente fin de semana. Hasta luego.